con la doctora Luisa Rodríguez, que hace parte, es funcionaria de la OCHA, y bueno, le damos la bienvenida. ¿Tiene alguna presentación, Luisa? No. Bueno, te damos la bienvenida. Explica a los chicos qué es OCHA, qué relación tiene que ver con las Naciones Unidas, qué hacen en el territorio, para que ellos puedan conocer cuál es la misionalidad de ustedes. Listo, Mauricio, gracias. Bueno, muy contenta de estar en este espacio y también de saber que tienen estos modelos de Naciones Unidas. Entonces la presentación la vamos a hacer de forma deductiva. Rápidamente vamos a empezar hablando un poco de Naciones Unidas y hasta llegar al territorio con OCHA y el equipo local de coordinación. Entonces, ¿cuándo se crearon las Naciones Unidas? En 1945, específicamente el 24 de octubre de 1945. ¿Por qué nacen las Naciones Unidas? ¿Por qué nacen las Naciones Unidas? Por ahí hay un micrófono para regular a las naciones del mundo. Regular. Ok. ¿Quién da más? Allá. Para garantizar la protección de derechos después de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Bueno, con las Naciones Unidas nace la respuesta de las reinas de la paz mundial. ¿Qué buscaba las Naciones Unidas y la conformación de ella a través de la Carta de San Francisco? Después de la Segunda Guerra Mundial, los países firmaron la carta para renunciar al derecho a la guerra. ¿Sabían que antes de 1945 los países tenían el derecho a hacer guerra? ¿Lo sabían? Bueno, con las Naciones Unidas, los países que firman la Carta de San Francisco renuncian al derecho a la guerra. Y con esto empieza toda la planeación para promover la paz mundial. ¿Listo? Entonces, rápidamente, Naciones Unidas. ¿Qué hacen ustedes en los modelos de Naciones Unidas? Tienen una asamblea general. Supongo que ustedes aquí debaten los temas globales, tomas de decisiones, no solamente sociales, también económicas, políticas y de otros impactos. Sin embargo, dentro de Naciones Unidas no solamente está el Consejo de Seguridad ni la Asamblea General. ¿Han escuchado hablar del sistema de las Naciones Unidas? Secretaria General. ¿Alguien más ha escuchado sobre el sistema de las Naciones Unidas? Bueno, al interior de las Naciones Unidas hay algo conocido como el Sistema de las Naciones Unidas. Este sistema está compuesto por 30 oficinas, programas y fondos de las Naciones Unidas. ¿Han escuchado hablar del Programa Mundial de Alimentos? Es de las Naciones Unidas. ¿Han escuchado del FAO? Es de las Naciones Unidas. OIM, ACNUR, listo. Todos estos son de las Naciones Unidas. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos mandatos específicos. OIM, Migración, FAO, Agricultura, Programa Mundial de Alimentos, OPS, temas de salud, etc. Nosotros somos OCHA, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Nuestra oficina es como una hermanita mayor de los otros 30 fondos y programas y agencias que les acabamos de mencionar. OCHA, querida secretaria general, hace parte de su dependencia. OCHA hace parte de la dependencia directa de la Secretaría General y nace en diciembre de 1991. ¿Por qué nace? Resulta que ustedes saben que no porque se haya creado la Carta de San Francisco dirimieron los conflictos internos en los países o incluso internacionales. Continuaron muchas guerras, tanto internas como internacionales. Esto derivaba en muchas crisis humanitarias, desplazamientos, confinamientos y otros tipos de vulneraciones que, además de vulnerar derechos humanos, también exacerbaban los derechos que ya eran vulnerados por temas estructurales de los propios países. Resulta que en Medio Oriente, cuando había una guerra, se desplazaban 3.000 personas, por ejemplo. Cuando se desplazaban, llegaban muchas organizaciones a dar alimentos, filtros, ropa, albergue, carpas, pero en el momento en el que llegaban a las comunidades se daban cuenta que una familia había recibido 3 kits de alimentos, 2 filtros, 3 carpas y 10 mudas de ropa. ¿Qué pasaba con eso? Eso no era eficiente.
Naciones Unidas vive también de las donaciones que hacen los países y las organizaciones también viven de las donaciones de los países y de la cooperación internacional. ¿Qué pasa si en una emergencia donde los recursos son limitados, una sola familia o una sola comunidad recibe toda la asistencia humanitaria? Se duplica, se triplica y no se logra verificar o atender a toda la población afectada. Esto se hizo muy recurrente a través de los años hasta que en Naciones Unidas se dijo, no, tenemos que crear una oficina que se encargue de coordinar a las organizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que a hoy, cuando hay un desplazamiento, OCHA se encarga de coordinar a sus socios. Pastoral Social es uno de nuestros socios, MAPOEA es otro de nuestros socios, socios estratégicos de la institucionalidad, la Unidad para las Víctimas, la Defensoría. Cuando hay un desplazamiento, OCHA se encarga de verificar cuál es la comunidad afectada. Tiene que ir a la comunidad, tiene que levantar cifras, pero por encima de todo tiene que identificar las necesidades humanitarias. ¿Alguno sabe qué es humanitario? Lo hemos escuchado bastante hoy. ¿Alguno sabe qué es ser humanitario? ¿O ha escuchado antes esa palabra? ¿O están cansados y no quieren saber qué es eso? Bueno, ser humanitario es aliviar el sufrimiento humano de toda persona que esté en crisis derivada de conflictos y de desastres de origen natural. Pero además de eso nos rigen 4 principios fundamentales. 3 de ellos garantizan al 100% los derechos humanos. El primero es la humanidad. Nosotros atendemos a todo humano. Todo ser humano tiene derecho a recibir asistencia humanitaria y desde OCHA tenemos que garantizar que nuestros socios no discriminen y no dejen a nadie por fuera. Segundo es la neutralidad, y aquí voy de la mano con lo que nos mencionaba el padre Elkin, y es que cuando ellos los activamos para que atiendan un desplazamiento en Córdoba, el padre no nos dice no hay alimentos para los que sean cristianos, no hay alimentos para los que sean judíos. Porque la neutralidad implica que la asistencia humanitaria debe darse a todo humano en necesidad, más allá de su raza, de su etnia, de su religión, de su género, de su orientación sexual. ¿Listo? Cuando la pastoral social entra a dar asistencia humanitaria, automáticamente se desliga de su rol religioso para atender la emergencia. Sin embargo, no quiere decir que el fundamento de ellos como socios sea el catolicismo. ¿Listo? El otro es la imparcialidad. Nosotros debemos garantizar que no haya discriminación. Dentro de eso suele pasar que tenemos personas en condición de discapacidad que no pueden llegar a recibir el alimento. Hay veces que algunos socios dicen, bueno, para recibir el alimento tiene que venir directamente él a reclamar su alimento. Ahí estamos haciendo discriminación a las personas en condición de discapacidad. ¿Qué debe hacer OCHA? ¿Cuántos son los discapacitados? ¿En qué lugares está? Socio, aparte de 10 kits y llévelo a tales y a tales casas. ¿Listo? OCHA coordina la asistencia humanitaria.